Feliz instante. Bienvenidos a su canal Escucha y Anímate. Hoy hablaremos sobre el tema de el ego y la espiritualidad. Antes de iniciar, ponte cómodo o ponte cómoda, respira profundamente e iniciemos. El ego es una de las construcciones más intrigantes de la psicología humana, actuando como el mediador entre nuestros instintos, nuestra moralidad y la realidad social que nos rodea. Esta dualidad del ego, en la que se entrelazan lo instintivo y lo ético, ofrece un marco fascinante para comprender cómo manejamos nuestras vidas, comportamientos y emociones. En términos psicológicos, el ego se define como aquella parte de nuestra personalidad que se ocupa de la autoconciencia, la autoimagen y la interacción con el mundo exterior. Este concepto es fundamental en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, quien describió el ego como la instancia que media entre nuestros instintos básicos y deseos primitivos y el superyo, que encarna nuestras normas y valores internalizados. Sin embargo, el ego no es simplemente un guardián moral. Su función es esencial para la adaptación social y la supervivencia en un entorno a menudo caótico y desafiante. El ego, al actuar como mediador, juega un papel crucial en cómo manejamos el control de nuestras vidas. Un ego fuerte puede promover la autoeficacia, permitiéndonos tomar decisiones asertivas y enfrentar desafíos con confianza. Por otro lado, un ego inflado puede llevar a un deseo de ejercer un control excesivo, tanto sobre nosotros mismos como sobre los demás. Esta situación plantea un dilema interesante. Mientras que un ego saludable nos impulsa a crear un sentido de control personal, un ego desmedido puede resultar en un intento desmesurado de controlar cada aspecto de nuestra existencia. La búsqueda de control personal a menudo surge de la necesidad de seguridad y predictibilidad en un mundo incierto. Cuando el ego se siente equilibrado y reforzado, permite que establezcamos metas y trabajemos hacia ellas de manera efectiva. Sin embargo, en momentos de vulnerabilidad o amenaza, es común que intentemos aferrarnos a la ilusión de control sobre lo incontrolable, lo que puede manifestarse en comportamientos perfeccionistas, ansiedad y la incapacidad de delegar tareas. Esta obsesión por el control, lejos de proporcionar una seguridad real, solo profundiza nuestra sensación de desamparo. Este deseo de control no se limita a nuestra vida personal. El ego también puede llevar a una necesidad de gobernar las interacciones sociales y las dinámicas de poder en relaciones personales y profesionales. Un individuo con un ego frágil puede buscar inflar su propia importancia controlando a las personas a su alrededor. Desde la manipulación emocional hasta la dominación directa, estas tácticas pueden proporcionar una satisfacción personal, pero a la larga destruyen las relaciones y crean entornos tóxicos. La clave para un ego saludable y un control adecuado radica en el equilibrio. Un ego bien gestionado permite a la persona reconocer sus propias limitaciones y la importancia de la interdependencia con los demás. En lugar de ver el control como una necesidad de manejar todo y a todos, se transforma en un enfoque más colaborativo que valora el aporte de los demás. Este cambio de perspectiva fomenta no solo el bienestar psicológico personal, sino también el desarrollo de las relaciones más auténticas y satisfactorias. Para alcanzar este equilibrio, la autoconciencia se presenta como una herramienta efectiva. Practicar la autorreflexión nos permite identificar las ocasiones en que nuestro ego se aferra al control de forma poco saludable. A través de la autoconciencia podemos aprender a reconocer y a regular las emociones y comportamientos impulsados por un ego desmedido. Otro aspecto crucial es la capacidad de ser vulnerable. Reconocer que no se puede controlar todo y aceptar que la imperfección es parte intrínseca de la experiencia humana
puede ser liberador. Esta vulnerabilidad no solo nos permite conectar más profundamente con los demás, sino que también promueve un entorno de apoyo y comprensión mutua. Al aceptar nuestra propia humanidad, creamos espacio para el crecimiento personal y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. El ego y el control son componentes intrínsecos de la experiencia humana. Un ego saludable facilita un control productivo y adaptativo, mientras que un ego frágil o inflado puede conducir a una lucha constante por el dominio. La clave para navegar estas dinámicas radica en la autoconciencia y la disposición a aceptar nuestra propia vulnerabilidad. Al hacerlo, podemos encontrar un equilibrio que no solo enriquece nuestras vidas, sino que también fortalece nuestras relaciones con los demás. En última instancia, el verdadero control proviene no de la manipulación o dominación, sino de la comprensión y aceptación de quienes somos y de la capacidad de confiar en los demás en nuestra travesía hacia la vida. En última instancia, el verdadero control proviene de la comprensión y la aceptación de uno mismo, así como de la capacidad de confiar en los demás. El ego y la espiritualidad son dos conceptos que a primera vista parecen opuestos, pero que en realidad están profundamente interconectados. El ego, como ya hemos visto, es esa parte de nuestra personalidad que busca la autoafirmación, el reconocimiento y el control. En contraste, la espiritualidad se orienta hacia la conexión con algo más grande que nosotros mismos, hacia la trascendencia del yo individual. A primera vista, estos dos conceptos parecen estar en conflicto. Sin embargo, la relación entre el ego y la espiritualidad es mucho más compleja y matizada. El ego se identifica fuertemente con nuestras experiencias, posesiones y roles sociales. Este apego puede dificultar que nos desapeguemos de lo material y de las creencias limitantes, lo cual es esencial para un crecimiento espiritual. Al trascender el ego, podemos experimentar una sensación de vacío o pérdida de identidad. Este miedo puede llevarnos a aferrarnos a viejas creencias y patrones de comportamiento. El ego busca constantemente la validación externa. En el contexto espiritual, esto puede manifestarse como la necesidad de ser visto como alguien espiritualmente superior. El ego puede ser el motor que nos impulsa a buscar un significado más profundo en la vida y a cuestionar nuestras creencias. El ego puede ser una herramienta para el desarrollo personal, ayudándonos a establecer metas y trabajar hacia ellas. Al reconocer y aceptar nuestro ego, podemos comprender mejor las motivaciones de los demás y construir relaciones más auténticas. La clave para integrar el ego en el camino espiritual es transformarlo. En lugar de negar o suprimir el ego, podemos aprender a observarlo y comprender sus mecanismos. A través de prácticas espirituales como la meditación y la introspección, podemos cultivar una mayor conciencia de nuestro ego y aprender a desapegarnos de él. Es importante distinguir entre el ego y el ego espiritual. El ego espiritual se manifiesta como una forma de egocentrismo disfrazado de espiritualidad. Se caracteriza por la búsqueda de experiencias espirituales egoístas, la necesidad de ser visto como iluminado y la tendencia a juzgar a los demás. La integración del ego y la espiritualidad implica reconocer que somos seres humanos con necesidades y deseos, pero también con una capacidad innata para conectar con algo más grande que nosotros mismos. Reconocer nuestras limitaciones y la importancia de aprender de los demás, dirigir nuestra energía hacia acciones que beneficien a los demás y al mundo, estar presentes en el mundo presente y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, todo esto nos ayuda a consolidar nuestra espiritualidad. El ego y la espiritualidad no son fuerzas opuestas, sino dos aspectos de la experiencia humana. Al comprender la naturaleza del ego y trabajar activamente para transformarlo, podemos avanzar en nuestro camino espiritual y vivir una vida más plena y significativa. La clave está en encontrar un equilibrio entre el deseo de crecimiento personal y la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Hemos llegado al final de este episodio. Si te gustó este contenido, por favor, compártelo para llegar a otras personas.
Y no olvides que no hay que entrar en campos de batalla, porque el que lucha se debilita y un poder debilitado no es poder.